Dicho esto, vamos a ir a la palabra del Señor. Y me gustaría hacer una oración antes de nada para que el Señor bendiga este tiempo. Padre, te damos gracias porque ahora podemos ir a tu palabra. Después de haber cantado, Señor, tu glorioso y bendito nombre, después de haber exaltado, Señor, nuestro deseo de que tu palabra muestre a Cristo, venimos ante tu palabra y te pedimos que tu palabra muestre a Cristo. Que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones, que tu palabra nos haga entender, Señor, cuánto debemos conocerte a ti, Señor, y que no hay mayor conocimiento más importante para nuestras vidas que el conocimiento de ti, Señor, de nuestro Dios y de nuestro Creador, Señor. Así que haznos entender cuán importante es esto a la luz de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, de aquí en adelante vamos a empezar otra vez una serie dentro de nuestra serie, igual que hicimos con el tema de la santidad. Ahora vamos a empezar una serie sobre los atributos de Dios. A veces en los creyentes existe un poquito, nos gusta estudiar los temas interesantes. Esto es como en internet, es curioso, pero a los creyentes les pones la vacuna y la profecía de Apocalipsis. Y eso se ve 800.000 veces. Luego pones la santidad de Dios, se ve 1000 veces, como, ya sabemos que es santo. Y eso es preocupante, porque eso lo traemos del mundo. En el mundo nos gusta el morbo, el salseo, el cotilleo, las noticias, lo llamativo, lo paranormal, ¿no? Fantasmas, objetos que se mueven, programas que hablan de encuentros con ovnis. A la gente le gusta eso. Y a veces arrastramos eso al cristianismo. Y nos gustan las cosas que suenan ocultas, misteriosas, no, porque esto en la profecía es Rusia, como Rusia, China y Corea serán los que provoquen la Tercera Guerra Mundial. Y a veces tú vas a la Biblia con el que te explica eso y dices, ¿pero dónde está aquí Corea? Yo no veo Corea en la Biblia. Y te dice, sí, porque esta palabra es Corea y este monte es Rusia y este cuerno es Italia. Y tú te quedas como, vale. Y muchos lo peor es que dicen, yo no lo veo, pero tú lo tienes que ver muy claro y como lo ves muy claro, así es. Y lo más triste es que muchos creyentes lo siguen proclamando, ¿no? He visto un estudio que habla de esto y tú dices, pero tú lo viste en la Biblia. No, pero a él se lo revelaría el Señor, no debe ser así. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas que yo no veo, el predicador lo ve muy claro y como el predicador lo ve muy claro, debe ser así. No, hermano. No podemos aceptar todo lo que un predicador vea muy claro, si yo no lo veo muy claro. Debo buscar en la palabra y buscar dirección de Dios para yo ver tan claro como el predicador lo que dice la Escritura. Pero a los creyentes nos gusta mucho lo que no está descifrado, por eso a la gente le gusta lo que está velado. Apocalipsis es un libro que la gente tiene mucho interés, las profecías de Daniel, las profecías estas, nos gusta lo que no conseguimos entender, porque nos gusta que nos descifren los misterios. Pero cuando vamos a lo básico, no nos llama la atención la santidad de Dios. Por ejemplo, un estudio, hermanos, el martes hablaremos del amor de Dios. Bueno, yo este martes si falto no pasa tanto, porque total, vamos a hablar de amor, va a ser Dios es amor, ya sé que Dios es amor. Y eso es preocupante, porque te voy a decir una cosa, lo que está velado, lo oculto, ese misterio, no es lo más necesario para tu día a día. Conocer las profecías de Daniel no va a afectar a cómo tú tratas a tu esposa, no va a afectar a cómo crías a tus hijos, no va a afectar a tu crecimiento en santidad a lo mejor, aunque habrán enseñanzas que muevan nuestro corazón, pero conocer cuán santo es Dios te va a hacer caminar de otra manera. Conocer cuán grande es su amor, no solo que Dios es amor, hasta qué punto Dios es amor, te va a hacer caminar de una manera. Entender cuán justo es Dios, te va a entender el juicio y el evangelio de determinada manera. Y todos los atributos nos van a hacer entender la cruz de determinada manera. Porque la cruz se entiende mejor cuando entendemos la santidad de Dios. La cruz se entiende mejor cuando entendemos el amor de Dios. La cruz se entiende mejor cuando entendemos la justicia de Dios. Y por eso creí oportuno, quizá no es tan misterioso, pero traer unas semanas a la iglesia, unos estudios que nos ayuden a conocer a Dios. No solo lo que Dios ha revelado, no solo profecías, que claro que las estudiaremos y la veremos con el paso de los años, pero conocer a Dios, porque adoramos a Dios, cantamos a Dios, oramos a Dios, hablamos de Dios,
predicamos de Dios, creemos en Dios, reconocemos a Dios, pero ¿cómo es Dios? Así que hoy vamos a hacer esa pequeña introducción antes de ir a esos atributos que vamos a ver durante las próximas semanas. Y yo quiero ir planteando una sola pregunta para empezar. ¿Dónde está la vida eterna? ¿Dónde está la vida eterna? Y yo quiero que leas la expresión que hay en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan. No el hecho de, hermano, pero escucha la palabra. La vida eterna está en conocer a Dios y en conocer a Jesucristo. No en leer un folleto sobre Jesús. No en leer un pergamino que hable de Dios. En conocer verdaderamente a Dios y en conocer verdaderamente a Jesucristo. No hay vida eterna fuera del conocimiento de Dios. No lo hay. No existe la posibilidad. Esta es la vida eterna. Ahí está la vida, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mira cuán importante es el conocimiento de Dios. La vida eterna está en juego. La vida eterna está en juego. En esto está la vida, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hermano, cuán importante es que conozcas a Dios entonces. Cuán importante es que conozcas a Jesucristo. Y hermano, que conozcas a Dios de verdad. Porque conceptos de Dios, ideas sobre Dios, hay multitudes. Pero ahí no está la vida. La vida no está en lo que la gente dice de Dios. La vida no está en lo que las religiones dicen de Jesús. La vida está en el conocimiento verdadero de Dios. Porque de Dios hay muchas teorías. De Dios hay muchos pensamientos. Últimamente en internet me salen dos personajes muy extraños. A uno le llaman Mr. Tartaria, a otro Mr. Empírico, hablando de reptilianos, hablando de que uno ha cruzado la Antártida y que realmente lo que está en el cielo no es Dios, es un ordenador cuántico. Y uno de ellos veía un vídeo que decía, le preguntan, ¿crees en Dios? Y decía, por supuesto, pero Dios como fuente, Dios como el que no es sin nosotros y nosotros sin Dios. Él conoce a un Dios muy raro, un Dios que no es sin nosotros. Cuando vamos a encontrar un atributo en las próximas semanas, que es la autoexistencia de Dios, Dios no es sin nosotros, no, nosotros no somos sin Dios, y Dios es absolutamente sin nosotros y sin absolutamente nada, porque Dios es en sí mismo. Por eso digo, todo el mundo tiene conceptos de Dios. Si tú le preguntas a lo mejor a un ser querido o a mi mamá o a tu mamá y le preguntas, oye, ¿tú crees en el infierno? Bueno, me cuesta creer. ¿Tú crees en Dios? Sí, pero a mi manera. ¿Y cómo es a tu manera? Bueno, yo creo que yo miro al cielo. ¿Por qué? Porque un Dios bueno no enviaría a alguien como yo, que no he matado ni he violado a nadie al infierno así, ¿no? Entonces, ellos tienen un Dios a su manera. Por eso ahí no hay vida eterna. Por eso no hay vida eterna, porque la vida eterna no está en el conocimiento particular de cada uno del Dios que se ha imaginado y se ha creado a su imagen y semejanza, sino en el verdadero conocimiento del único Dios verdadero. Es la verdad sobre Dios. Es importante, por lo tanto, es el conocimiento más importante que existe en la vida. Conocer a Dios es el conocimiento más importante del hombre. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe ser esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. La mayor gloria que podemos tener no es la gloria de nuestro poder, no es la gloria de nuestro dinero. La mayor gloria que puede tener el hombre es la gloria de conocer a Dios. Porque puedes tener todo el dinero del mundo y perecer eternamente en el infierno.
Puedes tener todo el poder del mundo en esta tierra y perecer en el infierno. Puedes tener todos los conocimientos intelectuales en esta tierra y perecer en el infierno. Pero si conoces a Dios, si conoces al Señor, ahí está la vida eterna. Por eso no te gloríes en nada más, no te gloríes en tus títulos, en tus posesiones, en tus negocios, en tus virtudes, no te gloríes en todos tus alcances profesionales, en tus metas académicas, en el dinero de tu banco, en las casas que dispones, en el coche que conduces. Si te puedes gloriar de algo, es de conocer a Dios. Que cuando alguien te pregunte qué es lo más importante que hay en tu vida, la respuesta sea clara y contundente. Lo más importante es conocer a Dios. Pero tu familia es importante, tu esposa es importante, tus hijos es importante, tu iglesia es importante. Pero me has preguntado lo más importante, y lo más importante es que gracias a Él lo conozco. El conocer a Dios es lo que da sentido a todo lo demás. El conocer a Dios es lo que va a cambiar todo lo demás. El conocer a Dios es lo que va a determinar cómo voy a dirigirme en todo lo demás. No hay mayor cosa en esta vida que conocer a Dios. ¿Te gusta el fútbol? No pasa nada, aprende alineaciones, equipos, la historia de los futbolistas. Peléate si pelee Maradona, quién es el mejor, Messi, lo que tú quieras. Conoces, no sé, de física, habla de física. Conoces de medicina, habla de medicina. Conoces de historia, habla de historia, de conquistas o no conquistas, de descubrimientos. Bueno, no, descubrimientos no, invasiones, abusos. No fueron descubrimientos, ya lo sabemos, muy bien. Pero habla de esas cosas. ¿Te gusta la matemática? Habla de matemáticas, de ecuaciones, de integrales. Pero recuerda que si algo debes conocer sobre todas las cosas es a Dios. Es a Dios, ese es el conocimiento más importante. Todo lo demás está bien. Yo no hago una apología a la ignorancia. Los cristianos solo debemos saber de Biblia. No he dicho nunca eso. No he dicho nunca eso. A mí me encanta que leáis, que aprendáis. Me encanta que hayan creyentes médicos que sepan de medicina, abogados que sepan de leyes. Nos va muy bien cuando tenemos un problema. Me encanta que hayan cristianos que sean historiadores, cristianos que sean profesores de arte, me encanta que hayan cristianos que sean jueces, me encanta que hayan cristianos que sean policías, me encanta que haya cristianos en cada área, y hacen falta creyentes en cada área de la sociedad. Pero que todos los conocimientos que tiene cada uno de ellos, cuando los pongamos juntos en una báscula, no compensen el mayor conocimiento que tenemos, el conocimiento de Dios. Porque aquí quizá el médico sabe más que el que es camarero, pero los dos sabemos de una cosa igual, de Dios. Estudia de todo, pero haz de Dios tu especialidad. Aprende de todo, pero aprende más de Dios. Ve cualquier vídeo en internet que hable de un tema interesante y relevante, pero no dejes de ver alguno que hable de Dios. Lee cualquier libro que esté edificante y curioso, pero no dejes de leer su palabra, porque no hay conocimiento más importante que el conocimiento de Dios. Somos lo que somos hoy por una sola cosa, hermanos, porque hemos conocido a Dios. Es más, te llamo hermano porque hemos conocido a Dios. Eso es lo que ha marcado el antes y el después de nuestra vida. No conocer quiénes fueron nuestros padres, no conocer de qué antepasado venimos. Conocer a Dios es lo que lo cambió todo. ¿Cuándo cambió tu vida? ¿Cuando fui a la iglesia evangélica? No. Cuando fui a la iglesia fulanita de tal? No. Cuando conocí a ese pastor? No. Mi vida cambió cuando verdaderamente conocí a Dios. Pero yo llevaba mucho tiempo en la iglesia y mi vida no había cambiado porque estabas en la iglesia pero no conocías a Dios. Porque se puede estar en la iglesia y no conocer a Dios. Pero no se puede tener una vida cambiada sin conocer a Dios. Pero se puede estar en la iglesia y no conocer al Dios de la iglesia. Puedes conocer al pastor, a los hermanos, la congregación, la librería y no conocer a Dios. Lo que transforma una vida es conocer a Dios. A Dios. Es el conocimiento más importante de los hombres. Y ese conocimiento va a cambiarlo todo, va a afectar a cada área de nuestra vida. Mira estos pasajes. Salmo capítulo 9 y el verso 10 dice: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre,
porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Mira lo que provoca conocer a Dios. Automáticamente depositamos nuestra confianza en Él. Porque hay mucha gente que vive atribulado, porque hay mucha gente que vive angustiada, porque hay mucha gente que vive afanada, porque hay mucha gente que vive ansiosa, porque le falta conocer a Dios, porque si conocieran a Dios pondrían todo eso en Él estaría su confianza. Porque puedes haber oído de Dios y no conocer a Dios. Porque no es lo mismo que te diga alguien, oye, ¿qué sabes de Dios? Que es soberano, pero ¿conoces su soberanía? Que es amor, pero ¿conoces su amor? Que es misericordioso, pero ¿conoces su misericordia? ¿La has experimentado? ¿Has experimentado en tus huesos la gracia de Dios? ¿Has experimentado en tus huesos el amor de Dios? ¿Has vivido en tus entrañas? ¿Has sentido en tu propia existencia su compasión? Entonces le podrás decir a otros que Dios perdona. ¿Por qué? Porque yo conozco su perdón. Yo no te voy a decir solamente que Dios es misericordioso. Yo conozco su misericordia, en mis huesos la he vivido. Yo le he fallado, yo le he traicionado. Yo merecía no despertarme y me abrió los ojos. Yo sé lo que es su compasión. Yo no solo hablo de su compasión, yo la conozco. Lo que necesitamos no es hablar de quién es Dios, es conocer a Dios. Y hay una gran diferencia. Tenemos iglesias llenas de gente que sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Y eso se ve en la vida. Hay personas que se ahogan en un vaso de agua. Y hay personas que están en la tormenta firmes. Lo que va a cambiar eso es solo una cosa. ¿Cuánto conocen a Dios? ¿Cuánto conocen a Dios? Porque no es lo mismo decir, yo creo en aquel que controla las tempestades. Yo creo en aquel que calmó la tormenta. A decir, yo lo conozco. Y esta tormenta, Él puede con ella. Yo no sé dónde va a llevar esa tormenta, pero yo lo conozco y sé que no se le escapa de su control. Yo lo conozco y sé que si está pasando hay un propósito. Y yo lo conozco y sé que todo coopera para bien, así que yo puedo estar tranquilo. No digo que sea fácil, no digo que vaya a estar sonriendo, pero voy a estar seguro, porque yo lo conozco. Eso afecta toda mi manera de vivir. Daniel capítulo 11 y el versículo 32 dice, con halagos hará apostar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. ¿Qué es lo que llevó a Josué a esforzarse y ser valiente? Es que Josué... Miren, hay gente que dice, hay que aprender de Josué, un hombre valiente. Esos hombres eran débiles y eran pequeños. A Moisés le temblaban las piernas cuando iba a Egipto. Pero si Moisés iba a Egipto, no es porque Moisés fuera valiente, es porque conoció al yo soy. Dijo, vámonos a Egipto. A mí me tiemblan las piernas, somos medio lentos para hablar, pero el yo soy nos ha enviado. Podemos ir ante el gran faraón, podemos ir ante el gran gobernador. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, sino de quien va con nosotros. Conocer a Dios llevó a Moisés a estar en Egipto. Cuando José podía estar llorando por las esquinas de la prisión, cuando José podía estar lleno de venganza en su corazón contra sus hermanos en Egipto, José decide perdonar a sus hermanos, mostrar gracia, tener fe y firmeza en la prisión, porque José conocía a Dios. En vez de llenarse de odio hacia sus hermanos, el conocimiento que tenía de Dios le dijo, yo sé que Dios me trajo aquí por algo, todo esto no puede haber sido casualidad y fruto de vuestro odio solamente, aquí debe haber un propósito. Y no se vengó. No se vengó porque José no solo vio lo que sus hermanos le hicieron, sino que fue capaz de ver lo que Dios quería hacer con eso. Y cuando la mujer del jefe intentó abusar de José, intentó acostarse con José, José sale corriendo y no diciendo, es que tengo que ser bueno. No, ¿cómo pecaría contra un Dios como el mío? El conocimiento de Dios llevó a José a huir de la mujer de Potifar. No el conocimiento de la palabra, no el conocimiento de alguna verdad, el conocer a Dios. Yo no puedo ofender a un Dios como Él.
Un Dios tan bueno, tan amoroso, tan justo, tan santo, no merece que yo le haga esto. Afecta nuestra vida conocer a Dios. Hay una frase de Jonathan Edwards que me gusta mucho que dice: no busques crecer en conocimiento principalmente por el aplauso y para poder discutir con los demás, pero buscadlo para el beneficio de vuestras almas. Parece que muchos salimos de una denominación y queremos conocer a Dios para ahora ir a pelear con nuestros antiguos compañeros y demostrar lo tontos que son, lo ignorantes que son, porque ahora nosotros somos los catedráticos entre los evangélicos, porque hemos conocido la doctrina de las doctrinas. Pobres ignorantes los que no creen como nosotros. Espero que no nos demos un guantazo en la cara y nos descubramos dentro de unos años que nos habíamos equivocado también, porque hemos pasado muchos años en un sitio que consideramos hoy equivocado. Espero que no nos pase lo mismo dentro de otros años, porque hoy alardeamos, ¿no?, de la sana doctrina. Yo estoy convencido de lo que creo. Pero no hay nada más ridículo que querer conocer. Mira, no hay nada más ridículo de conocer versículos para tirárselo a algunos indirectamente por WhatsApp. No hay nada más ridículo de conocer la palabra de Dios para echarle en cara a otro. No hay nada más ridículo de conocer las verdades para usarlas para el mal, para ganar un debate, para alardear de conocimiento, para alimentar nuestro orgullo, para soltar indirectas, para poner mensajitos al pastor, a la iglesia o al hermano en el estado de WhatsApp. Pongo el versículo y en vez de haberlo traído para mí, estoy más rato viendo los estados de WhatsApp para ver quién lo ha visto, para ver si quien yo quería que leyera ese versículo se da por aludido. Y una vez lo ha visto ya estoy contento, porque para mí no es palabra de Dios, para mí era un instrumento para ofender a alguien. Así es nuestra maldad, que buscamos a Dios para nuestro propio beneficio, no nuestro de crecimiento espiritual, sino de alardear, de engrandecernos, de volvernos más soberbios. Pobrecitos estos que conocen tan poco, pobrecitos estos que viven así de esa manera. Nosotros somos la gran iglesia, nosotros somos la gran denominación, nosotros somos la gran verdad. Hermano, si eso es a lo que te lleva a conocer a Dios, déjame decirte algo, estás conociendo cosas de Dios, pero no estás conociendo a Dios. Porque Dios te haría humilde, nunca te haría orgulloso. Como una vez escuché decir al pastor Sugel, si no me equivoco, muchos han conocido las doctrinas de la gracia, pero no han tenido la gracia de esas doctrinas. ¿De qué nos vale conocer amor si no experimentamos amor? Compasión si no mostramos compasión, misericordia si no se ve en nosotros. Entonces no conocemos a Dios, conocemos cosas de Dios. Tú me puedes decir la estatura de Cristiano Ronaldo, el peso de Cristiano Ronaldo, cuántas horas entrena Cristiano Ronaldo, pero no conocer a Cristiano Ronaldo. Así hay mucha gente que habla de Dios. Yo te digo cómo es Dios, qué hace Dios, la voluntad de Dios, pero yo no estoy con Dios. Porque déjame decirte, ¿quién lo conoce mucho? El diablo. Los demonios lo conocen tanto que cuando aparece tiemblan, pero no le hacen caso. Se rebelaron contra él, no soportan lo que la gracia y la misericordia que muestra con nosotros. Y sí, le hacen caso en un sentido, Dios es soberano y cuando Dios habla los demonios obedecen, pero no lo hacen por gusto, lo hacen porque conocen su poder. No lo hacen con el placer de obedecerle, pues intentaron rebelar contra él. Lo hacen porque saben que mejor es hacerlo que llevarle la contraria y no pueden no hacerle caso al Todopoderoso. Pero no tienen deleite en su obediencia. Así hay mucha gente que no tiene deleite en la obediencia de Dios. Como los demonios pueden hasta hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer, pero no hay deleite. Cuando no conoces a Dios no hay deleite en Dios. No hay deleite. Porque en la religión no hay deleite. En Dios sí hay deleite. A su diestra hay deleites para siempre. En Él hay plenitud de gozo. No en la religión, en Dios. La gente que solamente abraza la religión vive amargada su religión. La gente que abraza a Dios, conoce a Dios, tiene plenitud de gozo y deleites junto a Dios. Hermano, debemos entender que cuando conocemos verdaderamente a Dios, afecta a toda nuestra vida. Afecta a cómo vemos la vida, afecta a cómo enfrentamos los problemas. Una persona que tiene una enfermedad trágica
o pierde a un ser querido de manera trágica, lo va a enfrentar diferente si conoce a Dios. Si conoce a Dios. Una persona que sufre el desengaño de un ser querido lo va a enfrentar diferente si conoce a Dios. Una persona que enfrenta el desempleo en una situación complicada lo va a enfrentar diferente si conoce a Dios. Todo cambia. Hay gente que puede desesperarse en medio del cáncer y hay gente que puede cantar en medio del cáncer. ¿Qué hace que pasemos del desespero al cántico? El conocimiento de Dios. Que nada se escapa de su control, que incluso si el cáncer se me lleva con Él, que Él es mayor que los médicos. Yo entonces pasaré cantando el dolor, la quimioterapia, todo el efecto, pero cantando, sabiendo que lo que pase es bueno, agradable y perfecto. Aunque yo no lo sienta así, porque yo conozco a Dios y sé que si se me cierran los ojos en unos días, los abriré en gloria. Y eso me hace pasar confiado y no desesperado. Y cuando el jefe decide pues, poner fin a mi contrato laboral, en vez de desesperarme, asomarme a un precipicio, pensar la vida no tiene sentido, miro al cielo y digo, Señor, el pan nuestro de cada día. No riquezas, pero el pan de cada día. Porque yo creo, Señor, que tú vas a proveer. Porque tú eres un Dios proveedor. Porque no hemos visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y conocerlo a Él te hace salir del despido con otra actitud. No es que te dé igual, pero pasas con fe. Pasas con fe. No quiero que penséis que ser creyente es pasar sonriendo como no siento nada. No, está complicado, va a ser difícil, pero estoy seguro, es diferente. La seguridad hace que pasemos de otra manera, hasta por momentos que nos harán llorar. Podemos llorar y estar seguros. Somos humanos, pero pasamos confiados. ¿Por qué? Los dos textos que hemos leído. En ti ponen su confianza los que conocen tu nombre. El pueblo que conoce a Dios se mostrará fuerte y actuará. Josué fue con valentía y esfuerzo, no por él, porque él era fuerte, sino porque conocía a un Dios fuerte que ya le había dado multitud de victorias a Moisés. Le había mostrado ya su gracia, su poder, su provisión. Ya cumplió cosas con Moisés y Josué había estado pegadito a Moisés. Había visto ya el obrar de Dios. Como no seguiría obrando ese mismo Dios, no cambia. Josué estaba confiado. David confió en Dios. David no venció a Goliat porque David era un gran guerrero, un gran soldado, porque tenía grandes armas en sus manos. No, yo no voy a ti con gran lanza ni con gran espada, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Ese es más grande que tú. No fue cuando ese ejército estaba delante de la casa del profeta y el siervo del profeta estaba asustado. No fue que el profeta fuera un gran guerrero y pudiera matar a todos, sino que el profeta conocía a Dios y sabe, mayor son los que están con nosotros que los que están ahí fuera. El conocimiento de Dios da seguridad al profeta. El conocimiento de Dios llevó a 3 jóvenes a no postrarse delante de la estatua de Nabucodonosor y decir, mira, estamos aquí, no nos vamos a postrar. Bueno, pues encendemos más fuerte el horno. Ahora que no tenéis miedo, ¿quién Dios os podrá librar de mi mano? Y responden con mucha seguridad, sepas tú, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Eso es conocer a Dios. Es ver el fuego acercándose, sentir el calor en tu piel abrasador y decir, para allá vamos y quizá muramos, pero decir, yo sé que Dios nos puede librar. Pero lo más grande es lo que dicen después. Sepas tú, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar, pero aunque no lo haga, no nos vamos a postrar. No traicionaremos a Dios aunque acabemos muertos hoy. No somos fieles a Dios porque nos va a librar del horno, porque puede hacerlo y puede no querer hacerlo. Somos fieles a Dios porque Él es grande, Él es digno, Él es santo y Él merece eso. Cuando tú ves a todos esos hombres de Dios en la Biblia, no hay grandeza en ellos. Hay grandeza en el Dios a quien conocen. Y eso es lo que les lleva a tomar esas actitudes. No ellos ni sus capacidades, sino su confianza y su conocimiento de Dios. Sin embargo, así como el conocimiento de Dios nos puede llevar a esas cosas, el mal conocimiento de Dios nos puede llevar a otras. Y hay un peligro muy grande, conocer mal a Dios.
El Salmo 50, verso 21 dice, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Pensaste que yo era como tú. Mira qué frase. Y esa frase la deberían grabar muchas iglesias evangélicas en sus paredes. Pensasteis que era como vosotros. Por ejemplo, yo no dejo de escuchar a personas decir, Dios es un caballero. Dios no hace nada si no le das permiso. Dios está picando a la puerta de tu corazón y si tú no le das permiso, Dios no va a entrar, porque Dios es un caballero, Jesús es un caballero. Mira, si Dios fuera un caballero, tú ya estabas retozándote en el mundo todavía. Tú estás aquí hoy no porque Dios fue un caballero y tú fuiste una persona muy amable que le abriste el corazón a Dios, porque el pobrecito estaba mendigando tu cariño y dijiste, pobre Dios, ahí todos los días picando a la puerta, vamos a darle un poco de amor fraterno. No, tú estás aquí porque Dios derribó tu corazón. Tú estás aquí porque tu corazón malvado y de piedra jamás se hubiera postrado ante Dios. Pero Dios, que es soberano y todopoderoso, rompió tu corazón. Te arrancó el corazón de piedra, te dio un corazón de carne y te dio su espíritu. Porque si Dios estuviera esperando siendo un caballero, te quedas en el mundo conmigo hasta la posteridad. Pero Dios no se quedó esperando, Dios obró. Dios no se quedó esperando que la gente hiciera su voluntad. Dios puso el querer como el hacer. Dios es soberano. Dios no es un caballero, hermano. Dios no anda pidiendo permiso a los hombres. Pero así presentan muchos a Dios. Como si Dios tuviera un vacío en su corazón con tu nombre. Hermano, vuelve, que Dios está triste. Parece que le decimos a las personas, tienes que venir, que Dios sin ti no puede estar. Que Dios sin ti no es nada. Que Dios sin ti está llorando. Ahora, hermano, Dios está ahí en su trono. Porque no has venido al culto de domingo. Ahí lo has dejado triste este domingo. Porque Él miraba a todos su iglesia cantándole y dijo, pero Él no está. No es lo mismo el culto sin Él. Hoy presentamos a Dios así. Como si fuera un mendigo de cariño, como si nos necesitara, como si Dios hubiera tenido un vacío en su corazón, que lo tenemos que llenar nosotros con nuestros cánticos. Mira, si no le cantas tú, le cantan los ángeles. Pero aunque no le cantaran los ángeles, Dios no necesita que le canten. Dios no tiene un vacío en su corazón. Dios no se siente incompleto. Si Dios nos ha hecho es por pura gracia y misericordia, no por necesidad. Pero mucha gente presenta a un Dios extraño, a un Dios que pasa por alto el pecado. Bueno, tranquilo, no pasa nada, Dios lo entiende, Dios lo comprende. No, Dios lo odia, Dios lo aborrece. Eso es lo que dice la palabra. Y como le sigas diciendo a las personas que Dios mira a otro lado, nunca van a sentir ningún tipo de recelo al pecar, porque van a pensar que Dios le da todo igual, porque es demasiado bueno. Hermano, el no conocer a Dios es muy peligroso y hay muchas personas que viven una vida evangélica muy mala, una vida cristiana muy mala porque se han montado un Dios que se han creído que es como ellos. Por eso te dicen, yo no pienso que Dios haga eso, ¿no ves? Porque yo no lo haría. Ese es el argumento. Ese es el argumento que me dan en el mundo. ¿Tú crees que te vas a ir al infierno? No. ¿Por qué? Porque yo no pienso que Dios mandaría al infierno a una persona que no ha matado. ¿Sabes lo que está diciéndome? Si yo fuese Dios, yo no mandaría a una persona que no ha matado a nadie al infierno. Por lo tanto, mi Dios, el que yo me he creado, que me creo que es como yo, Él no lo hará tampoco, ¿no? Pues sí lo va a hacer, porque te pensabas que era como tú, pero no lo es. Ese es el problema con el Dios a nuestra imagen y semejanza, que no existe. Que no es tu Dios, mi Dios, su Dios, el Dios de cada quien, es el único Dios verdadero. Y Él ha revelado como es en su palabra. Nosotros no podemos, hermanos, mirar a Dios como nos parece que es Dios. Todo va a ser cambiado cuando entendamos quién es Dios. ¿Sabes por qué mucha gente baila música funky en la iglesia, baila todas esas cosas? Todo depende de cómo ven a Dios. Todo depende de cómo ven a Dios. Tú no lo sabes. Pero cuando llegas de tus
Iglesias de las que venís y decís, pastor, ¿por qué no hacemos teatro o baile en la iglesia o esto? Todo tiene que ver con cómo veis a Dios y cómo veis la iglesia. Y si nosotros no tenemos baile de hip hop en la iglesia, y si nosotros cantamos la alabanza de la manera que la cantamos, es por lo que creemos de Dios. Nuestro conocimiento de Dios afecta todo lo que hacemos para Él. Oye, hermano, no me gusta el desorden en la iglesia. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tengo de Dios dice que todo debe ser hecho con orden y decencia. A ti te puede gustar lo otro en tu imaginación, pero lo que Dios ha revelado de Él es que en su adoración se haga todo con orden y decencia. Por lo tanto, el desorden no cabe en el culto. ¿Y por qué se ora? Porque lo que Él ha revelado es que le gustan las oraciones de los santos. ¿Y por qué se canta? Porque Él ha revelado que quiere que se canten himnos, cánticos espirituales. Él lo ha revelado y lo que conocemos de Él afecta al culto, a la alabanza, a la predicación, al evangelismo, a la familia, a la crianza, a todo. El problema es cuando el Dios que nos creamos en nuestra mente, nos lo formamos a nuestra imagen, creemos que es el verdadero, pero mira lo que Dios le dice a esa gente, ¿te pensabas que era como tú? Estás muy equivocado. Mucha gente se va a dar sorpresas el día del juicio porque creían en un Dios que no existe. Hermano, no hay que creer en Dios, hay que creer en el único Dios verdadero, revelado en su palabra, no en Dios como algo genérico. Todo el mundo. Hay traficantes que creen en Dios, hay sicarios que creen en Dios, hay prostitutas que creen en Dios. Hermano, yo no sé tú, pero hay un montón de iglesias que creen que hoy hay pastores no binarios, hoy hay pastores trans y creen en Dios y en la Biblia. No en el único Dios verdadero, en el Dios que ellos se han hecho. En el Dios que ellos se han hecho. Ahora, ¿cómo conocemos a ese Dios? Su carácter, sus atributos, su persona, ¿cómo sabemos de Él? ¿Cómo conocemos de Él? Bueno, yo quiero decir 3 cosas que nos ayudan a conocer a Dios. En primer lugar, los nombres que aparecen de Dios en la Escritura. Los propios nombres que vemos en la Biblia de Dios nos hablan de Él. Por ejemplo, y voy a ir un poco rápido ahora en esta parte, aparece en ocasiones el nombre Adonai. El nombre Adonai significa Señor o amo. En Éxodo 34:9 dice, y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Esa expresión Señor aquí aparece como Adonai, como nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo. Ya habla de su poder, ya habla de su gobierno, ya habla de su señorío sobre ellos. Pero también aparece en algunas ocasiones, como Génesis 17:1, el Shaddai. El Shaddai es otro nombre que aparece en la Biblia y se refiere al Todopoderoso. En Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor, se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y ahí aparece ese término, el Shaddai. Ahora ya no aparece como Adonai, ahora aparece como el Shaddai. ¿Por qué cambia el nombre? No es que esté cambiando el nombre, es que está otorgando más atributos sobre él. Y en este caso se acaba de presentar como el Todopoderoso. O una de las palabras o de los nombres que más vemos en la Biblia también reflejados hacia Dios, Elohim. En Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y nosotros vemos ahí que Él es el Dios supremo, el creador de todas las cosas. O otro nombre que vemos en la Escritura, Jehová Nisi. Dios es mi estandarte. En Éxodo 17:15 y 16 dice, y edificó Moisés un altar y le puso por nombre Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Mira, el Señor es mi estandarte, el Señor es el Todopoderoso, el Señor es mi amo, mi Señor, el Señor, cada nombre, Jehová Nisi, el Shaddai,
Elohim, Adonai, hablan de Dios. No es cualquier cosa. Y hermano, alguien que entienda eso no va a decir ni Diosito ni papito. Porque papito se lo dices al novio, se lo dices a tu abuelo. Incluso yo he visto a padres decírselo a sus hijos pequeños en modo de cariño. Papito, papi, ven. ¿Cómo le puedes llamar a tu hijo o a tu novio como llamas al creador del universo? De cierto te pensabas que era como tú, pero te equivocabas. Y normalmente la excusa que me ponen es, pero la Biblia dice que se le llama Abba. Y Abba habla de Dios, habla de su paternidad. Pero Abba no es papito. Porque te aseguro que ningún judío, ningún hebreo, ninguna cultura de antaño llamaría a su padre papito. Te aseguro que cuando Isaac era pequeño y estaba yendo con Abraham, caminando hacia el monte, no iba y le dijo, papito, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Te aseguro que no. Te aseguro que no le dijo papito. Te aseguro que eso no es lo que pronunció. Abba es padre, pero con el respeto que ya no tienen los hijos hacia los padres, con el que se tenía entonces cuando a los padres se les trataba de usted, con el respeto que se tenía entonces cuando se sabía que el padre estaba aquí y yo estaba aquí. Ese es Abba. Abba es cuando un niño de una tribu africana que todavía tienen esos valores, llega el jefe de la tribu, que es su padre, lo llama y le dice, vente para aquí. Y llega y se pone así y le dice, sí, Abba. Eso es Abba. Esa actitud. Actitud de eres mi padre. Podemos hablar, pero tú eres Abba y yo no. Tú eres padre y yo no. No papito. No Diosito. ¿Cómo se le va a llamar a Adonai Diosito? ¿Cómo se va a llamar a Elohim Diosito? ¿Cómo se va a llamar a El Shaddai Diosito? No conocemos a Dios. Nos han presentado al colega, al amigote, al papito. Por eso las alabanzas son, ven a mí, bésame, abrázame, quiéreme. Que parece, no sé si se las cantan a Dios o a la novia. Porque te aseguro una cosa, muchas de las alabanzas modernas se las cantas a la novia y encajan. ¿Por qué? Porque suenan así. Todo cambió desde que te conocí y ahora sin ti nada puedo hacer. Ven y acércate, abrázame y estate conmigo por siempre. Y digo, a ver, ¿esto es de un grupo de alabanza o es de Luis Miguel? Analiza muchas canciones de alabanzas modernas de hoy. El nombre de Jesús ya apenas aparece. Parece que así cuando se les estropee la carrera cristiana pueden usar las mismas para la carrera secular y hacer música romántica. Coge esas alabanzas, dime dónde está la cruz. Dime dónde está el evangelio. Dime dónde está Dios en esas alabanzas. Porque no se conoce a Dios. Se conoce el Dios que nos hemos montado. Hay otra cosa que nos habla de Dios. Las expresiones de la Biblia sobre su carácter y su persona. Por ejemplo, el Salmo 136 y el verso 1 dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. La propia Biblia, además de los nombres, define características de Dios, porque Él es bueno. O Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Él es bueno, Él es uno. O Isaías 40:28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Mira todo lo que dice un versículo. No se fatiga y no se cansa, es eterno, su entendimiento es inescrutable. Ya sabemos que es bueno, ya sabemos que es uno y solo hemos leído 3 versículos. Imagínate todo lo que puedes saber de Dios cuando leas la Biblia. Las propias palabras de las Escrituras reflejan el carácter de Dios. Pero no solo su nombre refleja los atributos de Dios, no solo la Biblia tiene expresiones que hablan de los atributos de Dios, hay otra cosa que muestra los atributos de Dios, su trabajar, su obrar, su mover, su actuar. La manera como Dios obra, habla de Él.
En Juan 3:16 todos conocemos esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El obrar de Dios, esa actuación de Dios nos habla de él, nos habla de su inmenso amor, de su inmensa gracia, de su inmensa compasión, capaz de haber entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jonás capítulo 4 versículos 10 y 11. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales. Esa actuación de Dios, enviar a Jonás hasta Nínive siendo una ciudad malvada, una ciudad llena de pecado, el llevar a su profeta y cuando intenta huir volverlo a llevar allí, nos habla de Dios. Cuánta misericordia hay en él, de cuánta compasión, de cuánta gracia, de cuánto perdón, de cuánto amor. Así que hay tres maneras de conocer los atributos de Dios: los nombres de Dios, lo que la Biblia dice de Dios y las obras de Dios. Si tú vas analizando, te van a ir diciendo cosas de Dios. No te irá todo una misma escena, pero las pondrás todas en un papel y verás quién es tu Dios. Ahora, cuando hablamos de los atributos de Dios, los dividimos en dos grupos. Estos conceptos quizá pueden ser un poco más teológicos, pero yo los explico rápido y de manera sencilla. Muchos libros de teología, cuando hablan de los atributos de Dios, los clasifican en dos grupos: atributos comunicables y atributos incomunicables. ¿En qué sentido? Bueno, los atributos comunicables de Dios son aquellos atributos de Dios que en cierta manera podemos llegar a ver en la creación de Dios. Y cuando digo la creación, digo en el hombre. Son atributos de Dios que podemos ver también en nosotros hoy. Pero yo tengo que hacer un matiz. Nunca los veremos a la altura y estatura que están y se encuentran en Dios. Es decir, hay ciertas características y atributos de Dios que podemos ver en nuestra propia vida, pero nunca como lo vemos en Dios. Vamos a ver ejemplos rápidos. La justicia de Dios. ¿Dios es justo, hermanos, sí o no? Y mira que dice, por ejemplo, Job 1:1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La Biblia define a Job como un hombre justo. ¿Recuerdan también cuando estábamos viendo el diluvio, el arca de Noé, y por qué Dios había escogido a Noé? ¿Qué dice Génesis? Que Noé era más justo que los otros de su tiempo. Ahora, la justicia es un atributo propio ¿de quién? De Dios. Y también está en Job, y también está en Noé, pero ¿es la justicia que Dios muestra en Job? ¿Es la justicia que Dios muestra en Noé la justicia que hay en Dios? No, pero es una sombra, es un granito de esa justicia. Por ejemplo, la misericordia y la compasión de Dios. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios compasivo, pero en Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60 dice: y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Óyeme, Esteban mostró una cosa, Esteban mostró gracia. Esteban mostró compasión, Esteban mostró misericordia. Esteban no dijo: Señor, véngame, he muerto por tu evangelio, que caiga fuego sobre ellos. Esteban fue lo más parecido a la cruz, cuando Jesús dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y habiendo aprendido de aquel que es pura misericordia y compasión, el Señor Jesucristo, Esteban lo imita de una manera pobre, pero lo imita cuando dice: Padre, estas pedradas, yo sé que me van a matar, pero eso perdónaselo. Lo que me hacen a mí no se lo te hacen. ¿Qué mostró Esteban? Misericordia, compasión, pero ¿se parece a la misericordia y compasión de Dios? No llega a esa estatura. Pero los atributos comunicables son esas cosas que hay en Dios y que podemos ver en nosotros. Hermano, una madre
¿Cómo ama a su hijo? Muestra amor por su hijo. Y el amor es un atributo de Dios. Pero lo podemos ver en una madre hacia un hijo, en una abuela hacia un nieto, pero nunca se comparará al amor de Dios. ¿En qué sentido hablamos? En ese, que son atributos de Dios que se pueden ver en nosotros, pero nunca alcanzarán el nivel de cómo son en Dios. Por otro lado, existen los atributos incomunicables, que entendiendo lo que significa este, es solo hacerlo negativo. Son atributos que jamás se verá ni una mínima parte en nosotros. Atributos que son de Dios exclusivamente y que nada lo veremos en el hombre. Por ejemplo, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Isaías 46:10. Declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios es soberano, el hombre no es ni un poco soberano. Dios es soberano. ¿O qué más atributos vemos en Dios que no hay en nosotros? La autosuficiencia de Dios. Dios es autosuficiente. Que esto lo veremos un poquito la semana que viene. Salmo 102, versículo 25 al 27. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Dios es autosuficiente, Dios no necesita nada para existir, Dios no necesita nada para permanecer, Dios no necesita nada para continuar, pero todos nosotros somos dependientes. Eso es un atributo que solamente está en Dios, como su autoexistencia. Éxodo 3:14, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros, no yo existo, no yo a mí me han creado, yo soy. Desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios. Vosotros tenéis tiempo, yo no tengo tiempo. Vosotros fuisteis creados, yo no. Hay atributos que solo están en Dios. Esos son sus atributos incomunicables. Pero si hay atributos comunicables, debemos recordar el motivo. Y el motivo apunta a Génesis. Génesis 1, 26, 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ciertamente en esa creación perfecta habían atributos de Dios en Adán. Cuidado, Adán no era Dios, habían atributos de Dios, pero no su deidad. No su deidad. Amén. Ahora, hay una cosa curiosa. Al haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios quiere que en nosotros se vea de Él. ¿Qué es lo que hizo el pecado? El pecado arrancó el amor, arrancó la compasión, porque solo un ser humano sin amor y compasión es capaz de tomar a un niño de 5 años, cerrar la puerta y abusar de él. Solo unos padres sin amor y compasión son capaces de arrancar la vida de un bebé porque les molesta y no les viene bien en ese año. Solo el ser humano sin amor y compasión es capaz de comprarse un Ferrari mientras en el pueblo de al lado niños mueren de hambre y desnutrición. Este es el mundo hoy. El pecado ha quitado cosas que hay en Dios de nosotros. Su amor ya no se ve en las calles. ¿Dónde está el amor? Bueno, el amor entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, intercambio de pareja, eso no es el amor de Dios. Eso es todo menos amor, hermano. Eso es todo menos amor. No hay amor. Los que nos deberían gobernar nos roban. Los que nos deberían cuidar nos oprimen. Los que nos deberían ayudar a ser un mejor país viven a costa de nosotros, aunque seamos un peor país. Les da igual la pobreza del país si ellos se enriquecen y el resto de años viven por su cuenta. No hay amor en el gobierno, no hay amor en las calles, no hay amor, no hay compasión, no hay misericordia, hay venganza. No hay mal por bien, hay mal por mal, hay ojo por ojo y diente por diente.
Solo un ser humano caído es capaz de ver películas sádicas, de muerte, de terror y decir, a mí me gustan las películas de terror. ¿Cómo te puede gustar una película, aunque sea de ficción, donde puedas pasar 1 hora y media viendo gente morir, despellejada, asesinada, descuartizada, aunque sea cine? ¿Cómo puedes mirar esa pantalla y sentir el más mínimo placer en ese tipo de contenido? Solo un ser humano que ha destrozado la pureza de Dios es capaz de disfrutar de la pornografía, hermanos. Porque en esos vídeos no hay amor, no hay nada de eso. En esos vídeos hay bestialidad, hay carnalidad, hay lascivia, pero no hay amor, no hay nada bonito. Eso es el mundo sin Dios. Pero ¿qué hace la obra de redención en nosotros? No solo nos salva, sino empieza a volver a poner esas cosas de Dios en nosotros. Y nosotros que antes éramos iracundos, ahora somos más pacientes. Y nosotros que antes no amábamos a nadie más que nuestro ombligo, ahora amamos un poquito más allá de nuestras narices. Y nosotros que pagábamos mal con bien, ahora tenemos paciencia y tenemos misericordia y tenemos compasión. Y nosotros que pasábamos por al lado de una desgracia y queríamos grabarla con el móvil porque nos daba morbo, ahora pasamos por un accidente de tráfico y nos duele ver la muerte de un ser que ni conocemos, pero un ser humano. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado eso de nosotros? Porque la obra del Espíritu Santo es devolvernos a ese estado original, en el que solo vamos a recuperar en la gloria eterna, pero ya estamos viendo un poquito en nosotros. Por eso Dios empieza a pedir, no al mundo, a sus hijos, que empiecen a mostrar cosas que hay en él. Déjame darte 3 ejemplos. Primera de Pedro 15:16, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Eso no se lo pide al mundo, ¿verdad? Porque es imposible pedir santidad al mundo, pero puedes pedirle santidad a aquellos que ahora tienen al Espíritu Santo dentro. Pero mira también lo que dice esto, Mateo 5, 46 al 48, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los del mundo, los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Es decir, yo espero eso que podéis estar haciendo, lo espero del mundo, porque así actúa. Saludo a los que me interesan, amo a los que me interesan, pero mira que dice Jesús, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Al mundo no le voy a pedir eso, al mundo entiendo que el mundo solo ame a los que les interesa, solo saluden entre 4 que les va bien, pero de vosotros no. De vosotros espero perfección, de vosotros espero que améis a vuestros enemigos, que oréis por los que maldicen vuestro nombre, que oréis por los que os persiguen. Yo espero eso, porque es lo que yo soy y lo quiero ver en vosotros. Y el tercer ejemplo, Lucas capítulo 6, versículo 35 y 36. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perfectos. Por eso, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Mira qué maravilla, Dios no te pide nada que no esté en Él. Jesús no te dijo que lavases los pies de los discípulos por gusto. Jesús no te dijo, tú vas a lavar los pies de los hermanos. Yo no. Él lo hizo y te dijo, ahora imítame. Haz lo mismo que yo hago. Y ese es nuestro llamado. Ahora en Cristo somos llamados a imitar a Cristo, su amor, su bondad, su compasión, su obediencia al Padre. Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. La evidencia de que sois mis discípulos es que haréis lo que yo hago. Mateo 11, 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenéis que ser mansos y humildes por un motivo, porque Cristo es manso y humilde. Tenéis que amar por un motivo, porque Cristo ama. Tenéis que lavar los pies por un motivo, porque Cristo lavó los pies.
Y Dios a los que salva los quiere hacer más parecidos a Él. Por eso Pablo lo intenta, se esfuerza y es capaz de decir a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. ¿Tú crees que Pablo era exactamente como Jesús? No. Pero seguramente se esforzaba por serlo cada día, de manera que Pablo ya no era Pablo como antes. Hermano, tú y yo debemos decirle eso a las personas. ¿Por qué ha cambiado tanto tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos llamados a imitar a Cristo y somos de Él. Hermano, de un nazi se esperaba odio hacia los judíos, odio hacia las personas afroamericanas, odio hacia los gitanos, odio hacia cualquiera que no fuera blanco, pálido como la leche, rubio y de ojos azules. De un judío espero rechazo por los palestinos y de un palestino espero rechazo por los judíos. El mundo a mí no me sorprende. Si yo hablo con alguien de Podemos, no me sorprende el discurso. Seguro que se parece a algo comunista. El mundo no sorprende, pero cada uno va con sus casillas. Si encuentro a alguien que se dedica al fitness, seguramente no me va a sorprender, me va a hablar de carbohidratos, de calorías, de bíceps, de tríceps, de ejercicios, de burpees, de mancuernas, de rutinas, de proteína, de aminoácidos, de L-cartinina y de el preentreno, postentreno, entreno. No me va a sorprender, porque al final uno refleja lo que ama, lo que es, lo que abraza, lo que sigue. Tus conversaciones hablan de lo que sigues y de lo que amas. Tus temas de conversación se centrarán en lo que amas, en lo que te interesa, en lo que te gusta. Es así de sencillo. Si amas a Jesús, se va a ver. Pero hay una diferencia entre decir yo sé de Jesús a conocer a Jesús. Hay muchos que saben de Jesús, pero no lo conocen. ¿Y cómo lo sabemos? Por su vida. Pero hay gente que no sabe tanto de Dios. Sabe menos que tú y menos que yo, pero conocen más a Dios. Se ve por su vida. Y no, otra vez, no llamo a la ignorancia, leed, la doctrina es importante, el conocimiento es importante, pero el que cambia la vida es el conocimiento de Dios. Hermano, Dios nos salvó con un propósito, y el propósito está muy claro. En Romanos 8:29, Pablo dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ah, pastor, ¿tú crees en la elección? Creo, y la evidencia de esa elección es ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Al final yo quiero ver el fruto, las obras de la fe, el resultado de la salvación. Y no hay mayor resultado que el carácter de Cristo formado en nosotros. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, ¿cuál es su fruto? Lo veremos más a fondo en Gálatas. Pero Gálatas 5, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y yo no sé tú, pero amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio es el carácter de Jesús. El fruto del Espíritu es el carácter de Jesús en nosotros. Para saber cuánto conoces a Dios no te tengo que hacer un examen teórico. Solo tengo que ver tu vida, escuchar tus conversaciones, ver tu hogar, tu familia. El examen teórico lo pueden aprobar hasta Satanás y los demonios. Pero no viven como un creyente. Conoce a Dios, pero para que cambie tu vida. Porque si no, no estás sirviendo, hermano. No estás sirviendo. No estás sirviendo.
Soy el primero que quiero traer palabra aquí los martes, los jueves, los domingos, las clases de teología, pero con el propósito principal. No que saquéis un diploma. Que Cristo se vea en cada uno de los que aquí congregamos. Así que, hermano, yo te hago una pregunta. ¿Podemos tener hoy la convicción que tenía Pablo, 2 Timoteo 1:12? Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo sufrió, pasó momentos malos, difíciles, y lo mantuvo solo una cosa firme. Yo sé en quién he creído. Lo único que nos va a mantener firmes hasta el final es la misma frase. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y si tú estás aquí y me dices, pastor, yo conozco a Dios, pues yo te lanzo un último desafío. Conócelo más. No lo conocemos lo suficiente. Proverbios 2, de 4 al 6, dice algo interesante. Si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto habla de la sabiduría. Esto habla de la sabiduría, pero mira hacia dónde conduce la sabiduría, al temor del Señor y al conocimiento del Señor. ¿Y cómo hay que buscar eso? Como la plata y como un tesoro escondido. Hermano, ¿buscas conocer a Dios como la plata, un minero? ¿Buscas conocer a Dios como un tesoro escondido? Aquel que dice, imagínate que le dicen a un niño, en este parque de arena hemos escondido una Play 5. ¿Cómo van a ponerse los niños inmediatamente? Desesperados. A levantar arena van a aparecer perros. Pues, amado hermano, así debes conocer tu a Dios, así debes buscar tu a Dios. Cuando mañana vayas a hacer tu devocional, porque yo sé que muchos lo hacen, yo te pido solo una cosa, y te lo pido a ti, me lo pido a mí, y con esto yo termino. Cuando leas el texto, no quieras solamente aprender. Por favor, pídele a Dios que ese texto te haga conocer algo de Él y que haga algo en tu corazón. Lee el texto y cuando lo entiendas, ora a Dios y dile, Señor, yo lo he entendido, pero yo no quiero ser el mismo después de leer esto. Yo quiero que esto que he entendido haga algo en mí. Porque yo estoy cansado de ver los años pasar y veo poco de Jesús todavía. Yo veo poco, Señor. Yo canto mucho de Él. Yo predico de Él. Yo hablo a otros de Él. Pero yo todavía me miro en el espejo y no veo tanto de Él. Así que, Señor, yo quiero cantar y que se vea. Yo quiero leer y que se vea. Yo quiero predicar y que se vea. Porque yo quiero levantarme un día más cerca del día del juicio y ver un poco más de Jesús. No de su pelo, no de sus ojos, pero de su carácter. Y solo lo vamos a conseguir conociendo verdaderamente a Dios. Debemos ir a su palabra, pero para tener un encuentro con Él en su palabra, no solo con el libro, con Dios. Y Dios siempre está presente cuando leemos su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por lo que has traído hoy a nuestras vidas. Gracias, Señor, por recordarnos estas verdades y llevar nuestros corazones a conocerte más de cerca. Señor, muévenos a un conocimiento tan profundo de ti, una búsqueda tan profunda de ti, que Cristo se vea reflejado en nosotros. Oh Señor, queremos más de Jesús en nosotros. Más de su amor, más de su bondad, más de su paciencia, más de su compasión, más de su gozo, más de sus virtudes, Señor. Queremos, Señor, vivir lo que leemos, vivir lo que enseñamos a otros, vivir lo que predicamos a otros. Queremos ser un testimonio vivo de Cristo y poder llegar un día a decir como Pablo, imitadme a mí porque yo imito a Jesús.
Que este mensaje de hoy, Señor, no se quede solo en versículos en la cabeza. Te pido que haga algo en nuestros corazones. Y yo sé que tú tratarás con cada uno de una manera particular. Pero obra en nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estamos bendecidos, hermanos.